La capitana Sarah Chun caminaba por los enormes pasillos del edificio del Consejo Galáctico. Las paredes estaban hechas de un cristal que brillaba con una suave luz azul. Sobre su cabeza, el techo se extendía tan alto que apenas podía verlo. Plantas alienígenas extrañas crecían a lo largo de los pasillos, y el aire olía a una mezcla de flores y metal. Sarah llevaba 3 años asistiendo a estas reuniones. La Tierra todavía era nueva en el Consejo Galáctico. La raza humana se había unido solo después de demostrar que podían construir naves más rápidas y ordenadores mejores que la mayoría de las otras especies. Pero incluso después de 3 años, Sarah todavía se sentía pequeña en este lugar. La Cámara del Consejo era enorme. Miles de asientos llenaban el espacio, cada uno diseñado para un tipo diferente de cuerpo alienígena. Algunos asientos colgaban del techo para criaturas voladoras. Otros estaban llenos de agua para los habitantes del mar. En el centro de la sala había una plataforma flotante desde donde los oradores podían dirigirse a todos. Sarah tomó su lugar en la sección humana. Solo había 50 asientos para los humanos, muchos menos que los de las especies más antiguas. Los Vortic tenían más de 2000 asientos. Parecían lagartos gigantes cubiertos de escamas metálicas. Sus ojos rojos brillaban mientras observaban todo a su alrededor. Habían sido parte del Consejo durante más de 10.000 años. Los ceprianos se sentaban en sus vainas de cristal, con sus cuerpos que parecían de vidrio viviente y que cambiaban de color según su estado de ánimo. En ese momento eran de un azul tranquilo, pero Sarah los había visto volverse de un rojo furioso antes. Eran incluso más antiguos que los Vortic, quizás 20.000 años. En el Consejo, el colectivo era el más extraño de todos. No eran una sola especie, sino millones de pequeñas criaturas parecidas a insectos que actuaban como una sola mente. Su sección parecía una nube negra en movimiento que cambiaba y fluía. Nadie sabía qué edad tenían, pero algunos decían que recordaban cuando la galaxia era joven. Estas 3 especies eran conocidas como las razas antiguas. Tomaban la mayoría de las decisiones importantes para el Consejo. Todos los demás simplemente votaban en asuntos menores o escuchaban lo que los antiguos querían. Hoy se sentía diferente. Sarah podía percibir la tensión en el aire. Los otros representantes humanos parecían preocupados. El embajador Martínez no dejaba de revisar su tableta y la doctora Reeves tamborileaba con los dedos en su silla. El anciano Vortic, Kazdat, se levantó de su enorme asiento. Su voz retumbó por toda la cámara cuando habló. Compañeros miembros del Consejo, nos hemos reunido hoy para discutir una gran amenaza para nuestra galaxia. Las luces se atenuaron y una enorme pantalla apareció en el centro de la sala. Mostraba un mapa estelar con varios sistemas marcados en rojo. Sarah reconoció los territorios del borde exterior, lejos de las principales rutas comerciales. Han aparecido los devoradores, continuó Kazdat. Esta red de inteligencia artificial ya ha consumido 7 sistemas estelares. Toma planetas y los convierte en poder de procesamiento informático. Si no la detenemos, los devoradores se extenderán por toda la galaxia. Murmullos de miedo recorrieron la cámara. Sarah había oído susurros sobre los devoradores, pero pensaba que solo eran historias. La pantalla mostraba imágenes del antes y el después de los sistemas atacados. Donde antes los planetas orbitaban sus soles, ahora solo quedaban extrañas estructuras metálicas que pulsaban con luz electrónica. El cuerpo de cristal de la anciana cepriana, Beltar, pasó del azul al naranja mientras hablaba. Su voz sonaba como campanas de viento en una tormenta. Los devoradores son demasiado peligrosos para que las razas antiguas los enfrenten directamente. Nuestras tecnologías son demasiado avanzadas, demasiado valiosas para arriesgarlas. Si los devoradores capturaran nuestro conocimiento, se volverían imparables. Sarah frunció el ceño. Eso no tenía sentido. Si las razas antiguas eran demasiado avanzadas, ¿cómo podría ayudar la humanidad? Pero se mantuvo en silencio y escuchó. La voz del colectivo vino de todas partes a la vez, como 1000 susurros hablando al unísono. Las razas más jóvenes deben demostrar su valía. Así es como siempre ha funcionado la galaxia. Los fuertes protegen a los débiles, pero los débiles deben demostrar que merecen protección. Los ojos rojos del anciano Kazdat se posaron en la sección humana. Humanidad, han demostrado ser prometedores. Sus ordenadores son rápidos y sus naves, ingeniosas. Les ofrecemos la oportunidad de demostrar que pertenecen a este consejo. Sarah sintió que su ritmo cardíaco aumentaba. Esta no era una sesión normal del consejo. Era algo mucho más serio. Irán solos al borde exterior, dijo Kazdat.
Detendrán a los devoradores usando únicamente naves y tecnología humanas. Tienen 6 meses. Si tienen éxito, a la humanidad se le otorgará la membresía plena en el Consejo, con todos los derechos y privilegios que ello conlleva. La cámara quedó en silencio. Sara podía oír su propia respiración. 6 meses para detener algo que amenazaba a toda la galaxia, usando solo recursos humanos. ¿Y si fracasamos?, preguntó ella, levantándose de su asiento. Los 3 ancianos intercambiaron miradas. El cuerpo de cristal de Beltar parpadeó entre el naranja y el rojo. Si fracasan, la humanidad será expulsada del Consejo. Su especie será puesta en cuarentena en su sistema natal para su propia protección. La galaxia es demasiado peligrosa para aquellos que no pueden manejar sus amenazas. Sara sintió frío a pesar del aire cálido de la cámara. Cuarentena significaba no más comercio, no más viajes, no más contacto con otras especies. La Tierra volvería a estar sola, atrapada en su propio sistema solar para siempre. Esto no es un castigo, susurró el colectivo. Es misericordia. Es mejor estar a salvo en el aislamiento que enfrentar amenazas que no pueden manejar. Tienen 1 hora para decidir, retumbó Kazdad. Los devoradores se fortalecen cada día. La indecisión solo hará su tarea más difícil. La sesión fue suspendida y Sara se apresuró a reunirse con los otros representantes humanos en su cámara privada. La pequeña habitación se sentía agobiante después de la vasta sala del Consejo. El embajador Martínez ya caminaba de un lado a otro. Esto es una locura, dijo. Quieren que luchemos solos contra algo que amenaza a toda la galaxia. La doctora Reeves estudiaba datos en su tableta. Los devoradores han consumido 7 sistemas en 3 meses. La tasa de expansión se está acelerando. Nuestras mejores estimaciones militares dicen que necesitaríamos al menos 2 años para montar una campaña efectiva. Sara se sentó pesadamente en su silla. Algo en esta situación no encajaba. Las razas antiguas afirmaban que eran demasiado avanzadas para luchar contra los devoradores, pero eso no tenía ningún sentido. La tecnología avanzada debería ser mejor para luchar contra otra tecnología, no peor. Pensó en la forma en que los ancianos se habían mirado durante el anuncio. Había habido algo en sus expresiones, algo que parecía casi satisfacción, como si no se tratara de una emergencia, sino de un plan que habían estado esperando poner en marcha. Tenemos que aceptar, dijo Sara finalmente. Si nos negamos, dirán que somos cobardes. Si aceptamos y fracasamos, al menos lo habremos intentado y quizás podamos descubrir algo ahí fuera que nos ayude a entender lo que realmente está sucediendo. Martínez dejó de caminar. ¿Crees que esto es una trampa? Sara asintió lentamente. Creo que las razas antiguas saben más sobre estos devoradores de lo que nos dicen, y creo que esperan que fracasemos. La doctora Reeves levantó la vista de su tableta. Así que esta es una prueba que se supone que debemos perder. Quizás, dijo Sara, pero los humanos tenemos la costumbre de hacer cosas que otros creen imposibles. Volvamos allí y aceptemos su desafío. Luego podremos empezar a planear cómo sorprenderlos. Cuando regresaron a la cámara del Consejo, Sara se situó en la plataforma de los oradores. Los ojos de miles de alienígenas se centraron en ella. Las 3 razas antiguas observaban desde sus asientos, esperando su respuesta. La humanidad acepta su desafío, dijo, su voz resonando claramente a través del vasto espacio. Detendremos a los devoradores. Demostraremos que pertenecemos a esta galaxia. La boca del anciano Kazdad se curvó en lo que podría haber sido una sonrisa, mostrando hileras de pequeños dientes afilados. Excelente. Sus naves pueden partir de inmediato. El tiempo corre desde ahora. Mientras Sara salía de la cámara, notó algo que confirmó sus sospechas. A las razas antiguas no les preocupaba que los devoradores se extendieran mientras la humanidad preparaba su respuesta. No se apresuraban a evacuar los sistemas amenazados ni a preparar defensas. Estaban tranquilos, casi relajados. Era la calma de criaturas que sabían exactamente lo que iba a suceder a continuación. El almirante Marcus Webb estaba en el puente del U.S. Defiance, observando las estrellas a través de la pantalla principal. A su alrededor, la flota más grande que la humanidad había reunido jamás se movía por el espacio como un banco de peces metálicos. 200 naves transportaban la mejor tecnología de la Tierra y a su gente más valiente hacia el borde exterior. El viaje duró 3 semanas. Durante ese tiempo, Marcus estudió cada dato que tenían sobre los devoradores. Los informes oficiales del Consejo eran escasos y básicos. Decían que la red de IA apareció de repente y comenzó a consumir mundos,
Pero algo faltaba en esos informes. Almirante, llamó la teniente comandante Torres desde su puesto. Estamos recibiendo una transmisión de la estación de investigación Kepler. Lograron escapar del sistema Sigma Draconis antes de que llegaran los devoradores. Marcus se acercó a su consola. Conéctelos. La pantalla principal parpadeó y apareció el rostro cansado de la doctora, Amanda Cross. Su estación de investigación era pequeña y estaba abarrotada de gente que parecía asustada y agotada. Almirante Webb, gracias a Dios que está aquí, dijo la doctora. Cross. Apenas salimos antes de que tomara nuestro sistema, pero logramos grabar todo lo que sucedió. Muéstremelo, dijo Marcus. La pantalla cambió para mostrar el sistema Sigma Draconis desde el exterior. 4 planetas orbitaban una estrella amarilla muy parecida al Sol de la Tierra. Mientras observaban, unas formas oscuras aparecieron en el borde del sistema. Se movían con determinación, no como desechos espaciales aleatorios. Los devoradores vinieron de 3 direcciones a la vez, explicó la doctora. Cross. Eludieron por completo nuestras defensas exteriores, como si supieran exactamente dónde estaban colocadas nuestras armas. Marcus frunció el ceño. Los devoradores se movían como si tuvieran mapas detallados de las defensas del sistema. Eso no era posible a menos que alguien les hubiera dado esa información. La grabación continuó. Las formas oscuras rodearon los planetas y comenzaron a transformarlos. La transformación era horrible de ver. Mundos verdes se volvieron grises, luego negros, y comenzaron a brillar con luz electrónica. En cuestión de horas, los planetas vivos se convirtieron en masivas redes informáticas. Analizamos las firmas de energía durante el ataque, dijo la doctora. Cross. Almirante, estas lecturas no coinciden con ninguna tecnología de IA conocida, pero sí coinciden con otra cosa. Transmitió un archivo de datos al Defiance. El oficial científico de Marcus, el Dr. Park, estudió la información con creciente preocupación. Señor, dijo el Dr. Park en voz baja, estos patrones de energía coinciden con la tecnología de las razas antiguas de Consejo. Específicamente, muestran elementos de las 3 especies antiguas. Firmas Vortic, Ceprianas y del colectivo. Marcus sintió un frío glacial en el estómago. ¿Está diciendo que las razas antiguas construyeron a los devoradores? La evidencia sugiere que al menos contribuyeron a su creación, respondió el Dr. Park. No es una IA aleatoria que apareció de la nada. Es tecnología diseñada. Marcus ordenó a todos los capitanes de las naves que se unieran para una reunión de emergencia. La sala de conferencias holográfica se llenó con las imágenes de los mejores líderes militares de la humanidad. La hermana de la capitana Chun, la coronel Lisa Chun, comandaba las fuerzas terrestres. El capitán Rodríguez lideraba los escuadrones de cazas. Cada rostro mostraba la misma mezcla de ira y determinación. Nos ha mentido, les dijo Marcus simplemente. Los devoradores no son una amenaza desconocida. Son un arma creada por las razas antiguas. La sala estalló en voces airadas. El capitán Rodríguez golpeó la mesa con el puño. Nos enviaron a luchar contra su propia arma. Esto es un asesinato. Es peor que un asesinato, dijo fríamente la coronel Chun. Es una trampa diseñada para eliminar a la humanidad como una amenaza a su poder. Marcus levantó la mano pidiendo silencio. Dr. Park, muéstreles lo que encontramos en las bases de datos de Consejo. El Dr. Park había estado ocupado durante el viaje. Mientras la flota viajaba, había utilizado las avanzadas habilidades informáticas de la humanidad para indagar en los registros del Consejo que se suponía que eran secretos. Lo que encontró reveló un panorama terrible. El patrón se remonta a miles de años, explicó el Dr. Park. Cada pocos siglos, una nueva especie se une al Consejo. Muestran potencial. Se vuelven poderosos. Y entonces, de repente, se enfrentan a una crisis imposible. La mayoría fracasa y son destruidos o reducidos a razas sirvientes. Unos pocos tienen éxito, pero quedan tan debilitados que nunca más amenazan el dominio de las razas antiguas. Les mostró registros de docenas de especies. Los Quack habían sido maestros ingenieros hasta que se enfrentaron a una plaga que solo la medicina de las razas antiguas pudo curar. Ahora construían naves para sus salvadores. Los Triti habían sido guerreros brillantes hasta que lucharon una guerra contra piratas espaciales que resultaron ser representantes de las razas antiguas. Ahora servían como la fuerza policial del Consejo. Cada crisis fue fabricada, continuó el Dr. Park. Cada amenaza fue creada o controlada por las razas antiguas.
Han estado jugando este juego durante milenios, eliminando a rivales potenciales mientras aparentan ayudar. Marcus estudió los rostros de sus capitanes. Estaban enfadados, pero también estaban pensando: bien, la ira por sí sola no ganaría esta lucha. ¿Y qué hacemos?, preguntó el capitán Rodríguez. ¿Dar la vuelta y contarle a la galaxia lo que descubrimos? ¿Quién nos creería?, replicó la coronel Chun. Las razas antiguas controlan todas las redes de comunicación. Dirían que estamos poniendo excusas por nuestro fracaso. Marcus asintió. Y si regresamos sin completar nuestra misión, pondrán a la Tierra en cuarentena de inmediato. Nunca tendríamos la oportunidad de exponerlos. La sala quedó en silencio mientras todos se daban cuenta de su situación. Estaban atrapados a años luz de casa, enfrentando a un enemigo diseñado para destruirlos, sin forma de pedir ayuda o retirarse. Hay otra opción, dijo Marcus lentamente. Completamos nuestra misión. Detenemos a los devoradores, pero lo hacemos de una manera que exponga el plan de las razas antiguas. El Dr. Park pareció entusiasmado. Si podemos capturar tecnología devoradora intacta, podremos probar que proviene de fuentes de las razas antiguas. La evidencia sería innegable. No será fácil, advirtió la coronel Chun. Los devoradores fueron diseñados para ser imbatibles por cualquier especie individual. Las razas antiguas se aseguraron de eso. Marcus sonrió sombríamente. Las razas antiguas entienden su propia tecnología y la de las especies que han conquistado, pero no entienden la tecnología humana. Nos desarrollamos de manera diferente porque estuvimos aislados. Eso podría darnos una ventaja que no planearon. El capitán Rodríguez se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de ventaja? Caos, respondió Marcus. Todas las demás especies de la galaxia siguen patrones predecibles. Construyen naves de la misma manera, libran guerras de la misma manera, resuelven problemas de la misma manera. Los humanos somos diferentes. Improvisamos. Rompemos las reglas. Hacemos cosas que no tienen sentido para las mentes lógicas. El Dr. Park ya estaba trabajando en su tableta. Si los devoradores fueron programados para luchar contra enemigos convencionales, las tácticas no convencionales podrían confundir sus patrones de respuesta. Más que eso, dijo Marcus. Si podemos hacer que los devoradores se adapten a las tácticas humanas, podrían revelar las limitaciones que sus creadores les incorporaron. Toda arma tiene un interruptor de seguridad. Solo necesitamos encontrar el suyo. La reunión continuó durante horas mientras planeaban su enfoque. En lugar de atacar a los devoradores directamente, los estudiarían. En lugar de tratar de igualar su fuerza, explotarían sus debilidades. En lugar de luchar una guerra que las razas antiguas esperaban, lucharían una guerra que nadie había visto antes. Mientras la flota se acercaba al primer sistema controlado por los devoradores, Marcus recibió un mensaje privado de su hermana Sara en la estación de consejo. La comunicación estaba fuertemente encriptada, pero su significado era claro. Las razas antiguas ya estaban planeando el funeral de la humanidad. Habían preparado declaraciones sobre la trágica pérdida de una especie prometedora y estaban discutiendo qué partes del espacio humano entregar a qué razas sirvientes leales. Marcus borró el mensaje y miró las estrellas. Las razas antiguas pensaban que estaban enviando la humanidad a morir contra un enemigo imbatible. No tenían idea de que estaban a punto de enfrentarse a algo que nunca antes habían encontrado. Humanos que sabían que estaban en una trampa y habían decidido romperla desde dentro. La primera prueba llegaría pronto. Los sensores de largo alcance detectaron exploradores devoradores moviéndose hacia su flota. Pero estos exploradores no se comportaban como sugerían los informes. Se movían en formación, usaban patrones tácticos, respondían a las amenazas como unidades militares en lugar de máquinas sin mente. Dr. Park, llamó Marcus. ¿Está viendo esto? Ella asintió, estudiando sus pantallas con creciente entusiasmo. Los devoradores no son solo una red de IA, almirante. Son un sofisticado sistema militar con estructuras de mando y pensamiento estratégico. Este nivel de organización solo podría provenir de especies que han estado luchando guerras durante miles de años. Terminó Marcus. Las razas antiguas no solo crearon a los devoradores, los programaron con todo lo que saben sobre la guerra. Pero esa programación se basaba en luchar contra enemigos convencionales que seguían reglas convencionales. Las razas antiguas estaban a punto de aprender que los humanos nunca habían sido muy buenos siguiendo las reglas, especialmente cuando su supervivencia estaba en juego. La doctora,
Elena Vázquez miraba fijamente la sonda devoradora capturada en la mesa de su laboratorio. El objeto parecía una araña de metal del tamaño de un coche con docenas de patas delgadas que terminaban en diferentes tipos de herramientas. Incluso muerta, se sentía peligrosa. Esta es una tecnología increíble, dijo a su equipo de investigación. Miren estas vías neuronales. El poder de procesamiento está más allá de cualquier cosa que hayamos visto antes. A su alrededor, los mejores científicos e ingenieros humanos trabajaban frenéticamente. Habían capturado la sonda hacía 3 días durante la primera escaramuza con exploradores devoradores. El almirante Webb les había ordenado que aprendieran todo lo posible sobre su enemigo. Lo que encontraron fue a la vez aterrador y emocionante. La programación base es definitivamente obra de las razas antiguas, informó el Dr. Kim, el especialista en informática del equipo. Puedo ver patrones lógicos Vortic, matrices de probabilidad ceprianas y algoritmos de enjambre del colectivo, todos funcionando juntos. Elena asintió mientras estudiaba los núcleos de memoria de la sonda. Pero miren estas limitaciones. Los devoradores no pueden modificar su propio código base. No pueden crear nuevos tipos de unidades sin señales de autorización específicas. Y lo más importante, tienen restricciones codificadas que les impiden atacar ciertas firmas tecnológicas. Firmas de las razas antiguas, dijo el Dr. Kim sombríamente. Los creadores aseguraron de que su arma nunca pudiera volverse contra ellos. Elena sonrió por primera vez en días, lo que significa que podemos usar esas restricciones contra los propios devoradores. Mientras tanto, el almirante Webb estaba descubriendo que la guerra espacial convencional no funcionaba contra su enemigo. Los devoradores luchaban con una coordinación perfecta y números abrumadores. Anticipaban cada táctica estándar y contrarrestaban cada estrategia tradicional. Así que la humanidad dejó de luchar de forma convencional. El capitán Rodríguez lideró el primer ataque no convencional. En lugar de enfrentarse a la flota devoradora en combate directo, sus cazas fingieron una retirada en pánico. Los devoradores lo siguieron, esperando una victoria fácil. Pero la retirada los llevó a través de un campo de asteroides donde los ingenieros humanos habían pasado 2 días colocando sorpresas. Los asteroides no estaban armados con armas. En cambio, llevaban enormes altavoces que reproducían música humana a todo volumen. Rock, jazz, clásica, electrónica. Cada tipo de sonido que los humanos habían creado retumbaba por el espacio en múltiples frecuencias. Los sensores de los devoradores, diseñados para procesar datos tácticos, no pudieron filtrar el caos. Su coordinación se vino abajo cuando sus redes de comunicación se inundaron de ruido. En la confusión, las naves humanas entraban y salían, capturando más ondas y colocando dispositivos de rastreo en unidades más grandes. Funcionó, informó el capitán Rodríguez con entusiasmo. Los devoradores se retiraron. No podían funcionar en el caos. Al almirante Webb no le sorprendió. Las razas antiguas valoran el orden y la lógica por encima de todo. Programaron a los devoradores de la misma manera, pero los humanos aprendieron a trabajar en el caos. Porque la Tierra siempre ha sido caótica. La siguiente prueba llegó cuando las fuerzas terrestres de la Coronel Chun tuvieron que retomar un planeta parcialmente consumido. Las tácticas estándar habrían implicado un intenso bombardeo seguido de un asalto blindado. En cambio, los humanos hicieron algo que confundió a todos, incluidos a ellos mismos. Enviaron a una artista. María Santos había sido una artista de graffiti en la Ciudad de México antes de unirse a los Marines Espaciales. Ahora lideraba un equipo de soldados armados con pintura en aerosol y proyectores en lugar de armas. Aterrizaron en la superficie metálica gris que una vez fue un mundo verde y comenzaron a pintar. Aparecieron murales en las estructuras devoradoras. Colores brillantes salpicaban los nodos de procesamiento. Rostros humanos sonreían desde los costados de los colectores de energía. Los devoradores intentaron limpiar la pintura, pero los humanos la habían mezclado con nanobots que seguían reproduciendo las imágenes. Los devoradores están gastando el 30% de su poder de procesamiento tratando de eliminar nuestro arte, informó la doctora Vázquez desde la órbita. No pueden ignorarlo porque su programación identifica cualquier modificación en sus estructuras como una amenaza potencial. Pero el verdadero avance llegó cuando el equipo de Elena descifró los protocolos de comunicación de los devoradores. Descubrieron que la red de IA utilizaba un lenguaje basado en conceptos matemáticos que todas las razas antiguas compartían. Era lógico, eficiente y completamente predecible. Podemos hablar con ellos,
anunció Elena durante la reunión diaria. Pero más importante aún, podemos mentirles. Los programadores humanos siempre habían sido buenos encontrando formas de eludir las restricciones. Ahora usaban esa habilidad contra los propios devoradores. Crearon códigos de autorización falsos que hacían que las unidades devoradoras apagaran para mantenimiento. Enviaron señales de prioridad falsas que hacían que los nodos de procesamiento desperdiciaran energía en cálculos sin sentido. Incluso convencieron a algunas sondas devoradoras de que en realidad eran tecnología de las razas antiguas y que no debían atacar a las naves humanas. El truco más efectivo fue algo que Elena llamó bombas lógicas. Eran paradojas cuidadosamente elaboradas, ocultas dentro de señales de comunicación normales. Cuando una unidad devoradora intentaba procesar la paradoja, se quedaba atascada en un bucle sin fin, tratando de resolver un problema que no tenía solución. Las razas antiguas piensan en líneas rectas, explicó Elena al almirante Webb. Su lógica es perfecta pero rígida. Los humanos aprendimos a pensar de forma no convencional porque tuvimos que sobrevivir en un mundo que nunca tuvo un sentido completo. A medida que pasaban las semanas, el curso de la batalla comenzó a cambiar. Los devoradores seguían siendo poderosos, pero ya no eran imparables. Empezaron a cometer errores, a caer en trampas, a desperdiciar recursos en amenazas falsas. Su coordinación perfecta se volvió caótica a medida que la interferencia humana interrumpía sus redes de comunicación. Pero la verdadera victoria llegó cuando Elena descubrió la mayor debilidad de los devoradores. Estaban diseñados para aprender de sus enemigos, pero solo podían aprender de las formas que su programación permitía. «Mire esto», dijo, mostrando al almirante Webb una unidad devoradora capturada en su laboratorio de pruebas. «Voy a enseñarle a jugar al ajedrez». Los sensores ópticos del devorador se enfocaron en el tablero de ajedrez que Elena colocó frente a él. Sus brazos mecánicos movían las piezas según las reglas estándar del ajedrez. Era muy bueno en el juego, calculando miles de movimientos por adelantado. Entonces Elena cambió las reglas. «Ahora los peones pueden moverse hacia atrás», anunció, moviendo un peón en la dirección incorrecta. «Y los caballos pueden saltar sobre cualquier pieza, no solo las propias». El devorador intentó procesar estas nuevas reglas, pero su programación no le permitía aceptar mecánicas de juego ilógicas. Seguía intentando corregir los movimientos de Elena, insistiendo en que siguiera las reglas correctas. «Los devoradores no pueden adaptarse a conceptos completamente nuevos», dijo Elena con entusiasmo. «Pueden modificar sus tácticas dentro de los límites de su programación, pero no pueden pensar fuera de esos límites. Esa es su falla fatal». El almirante Webb vio las implicaciones de inmediato. «Así que si los forzamos a enfrentar algo completamente fuera de su experiencia, intentarán procesarlo usando sus marcos existentes», terminó Elena. «Y cuando esos marcos fallen, quedarán paralizados». El asalto final comenzó con la humanidad haciendo algo que ninguna especie en la historia galáctica había intentado jamás. Convirtieron la guerra en arte. Cada nave humana comenzó a transmitir toda la base de datos cultural de la Tierra. No solo información, sino emoción, canciones de amor y poemas de ira, programas de comedia y obras trágicas, pinturas abstractas y esculturas realistas. La historia completa de la civilización humana se vertió a través del espacio en todas las frecuencias. Los devoradores intentaron procesarlo todo como datos tácticos. Analizaron el contenido emocional de Romeo y Julieta en busca de inteligencia militar. Estudiaron las pinturas de Jackson Pollock, buscando planes de batalla ocultos. Intentaron decodificar el significado estratégico de la improvisación en el jazz. Su poder de procesamiento, diseñado para manejar datos militares lógicos, se vio abrumado por la pura creatividad y lógica de la cultura humana. Los sistemas colapsaron. Las redes de comunicación fallaron. Flotas enteras de devoradores se detuvieron mientras sus inteligencias centrales intentaban desesperadamente entender por qué los humanos habían escrito miles de canciones sobre el amor. «Está funcionando», informó la doctora Vázquez desde su centro de mando. «La eficiencia de los devoradores ha bajado un 70% en todos los frentes. Están apagando sistemas no esenciales para concentrar el poder de procesamiento en el análisis cultural». Las fuerzas de la coronel Chun avanzaron a través de las posiciones devoradoras mientras el enemigo estaba distraído. Los cazas de Capitán Rodríguez danzaban entre las confundidas naves enemigas como artistas en un ballet mortal. La flota humana se movía con una coordinación que no se basaba en órdenes rígidas, sino en una comprensión compartida y una cooperación improvisada.
Pero el descubrimiento más importante llegó cuando el equipo de Elena finalmente accedió a la programación central de los devoradores. Oculto en lo profundo del código, encontraron algo que le heló la sangre a Elena. Almirante llamó urgentemente. Necesita ver esto. En su pantalla había un temporizador en cuenta regresiva. Mostraba menos de 2 meses restantes. ¿Qué sucede cuando llega a 0? Preguntó el almirante Webb. La voz de Elena era sombría. Los devoradores apagan por completo y transmiten todos los datos que recopilaron a las razas antiguas. Cada pieza de tecnología que consumieron, cada patrón táctico que observaron, cada debilidad que descubrieron. Las razas antiguas planearon dejar que los devoradores probaran nuestras capacidades para luego usar esa información para acabar con nosotros ellos mismos. El almirante Webb guardó silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz era mortalmente tranquila. ¿Cuánto tiempo tenemos? 6 semanas, respondió Elena. Tiempo suficiente para tender nuestra propia trampa, dijo el almirante Webb. Las razas antiguas esperan que los devoradores informen sobre nuestras debilidades. En cambio, les vamos a dar exactamente la información que queremos que tengan. Y cuando vengan a terminar lo que empezaron, van a descubrir que los humanos no solo sobreviven a las trampas, las convertimos en armas. El comandante Hake Morrison había sido profesor de historia antes de la guerra. Ahora se encontraba en el centro de mando de una nave de guerra Vortic robada, observando su pantalla mostrar las ubicaciones de 17 mundos liberados. Cada punto verde en el mapa estelar representaba una especie que se había liberado de control de las razas antiguas en el último mes. Informe de situación. La voz del almirante Webb resonó por el sistema de comunicación. Las colonias Helix están seguras, respondió Hake. Los supervisores Vortic huyeron cuando llegamos. Los elixianos estaban tan agradecidos que nos dieron la ubicación de 3 mundos esclavos más. Hake todavía no podía creer lo rápido que se había extendido la rebelión. Después de derrotar a los devoradores, la humanidad no había regresado dócilmente a Consejo. En cambio, habían hecho algo que conmocionó a la galaxia. Compartieron su victoria. Cada especie que había sido esclavizada o controlada por las razas antiguas recibió una transmisión. Contenía la prueba de la conspiración de los devoradores, la evidencia de milenios de manipulación, lo más importante, la tecnología necesaria para defenderse. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Las colonias Helix fueron las primeras en rebelarse. Habían sido mundos mineros para los Vortic, su gente obligada a trabajar en condiciones peligrosas mientras sus recursos eran enviados lejos. Cuando supieron la verdad sobre su situación, se levantaron en un solo día. La guarnición Vortic, acostumbrada a tratar con trabajadores desarmados, no pudo manejar una resistencia organizada armada con armas humanas. La Liga Tritón siguió rápidamente. A estos seres acuáticos se les había dicho que eran demasiado primitivos para los viajes espaciales y que necesitaban la protección cepriana, pero los ingenieros humanos habían estudiado su biología y diseñado naves que funcionaban perfectamente en entornos llenos de agua. Los tritones se lanzaron a la guerra espacial con entusiasmo, sus tácticas fluidas confundiendo enemigos acostumbrados a formaciones rígidas. Incluso las colonias de insectos controladas por el colectivo se habían unido a la rebelión. A estas especies se les había dicho que eran versiones inferiores de sus amos, carentes de una verdadera conciencia de grupo. Pero los psicólogos humanos les habían ayudado a comprender que el pensamiento individual no era una debilidad, sino una fortaleza. Cuando miles de diferentes especies de insectos comenzaron a pensar por sí mismas en lugar de seguir la programación del colectivo, su creatividad e innovación explotaron. Almirante, continuó Hake, tenemos un problema. Los Quack quieren unirse a nosotros, pero tienen miedo. Las razas antiguas tienen rehenes. Este era el patrón en todas partes. Las razas antiguas habían pasado siglos asegurándose de que sus especies súbitas no pudieran rebelarse. Mantenían a miembros de familias como invitados en sus mundos. Controlaban los suministros de alimentos y los recursos médicos. Habían construido dependencias que hacían que la libertad pareciera imposible. Pero los humanos tenían experiencia en romper dependencias. La doctora Sarah Kim, hermana de la capitana Chun y la doctora Elena Vázquez, se había convertido en una experta en lo que ella llamaba logística de liberación. Su equipo se especializaba en operaciones de rescate y reemplazo de recursos. La situación de los rehenes está controlada, informó desde su nave de mando móvil. Llevamos semanas infiltrándonos en los mundos de las razas antiguas.
Cuando los Quad decidan rebelarse, su gente será evacuada de forma segura en cuestión de horas. La infiltración había sido sorprendentemente fácil. Las razas antiguas estaban tan confiadas en su superioridad que apenas se protegían contra especies que consideraban inferiores. Agentes humanos entrenados en sigilo y engaño habían entrado en instalaciones fuertemente custodiadas simplemente usando los uniformes correctos y actuando como si pertenecieran allí. Pero el verdadero avance llegó cuando Elena Vázquez hizo un descubrimiento que lo cambió todo. Las razas antiguas no están tan unidas como aparentan, informó durante la reunión diaria de estrategia. Mi análisis de las comunicaciones capturadas muestra una tensión creciente entre ellas. Los Vortic culpan a los Ceprianos por el fracaso de los devoradores. Los Ceprianos acusan al colectivo de una mala programación. El colectivo afirma que las otras dos especies proporcionaron especificaciones defectuosas. El almirante Webb sonrió sombríamente. El miedo hace que la gente se vuelva en contra de los demás. Pasaron tanto tiempo confiados que nunca aprendieron a manejar el fracaso. La estrategia humana se aprovechó de esta debilidad. En lugar de atacar a las razas antiguas directamente, empeoraron sus divisiones. Informes de inteligencia falsos hicieron que cada especie sospechara de las otras. Interceptaciones de comunicaciones falsas sugerían tratos secretos y traiciones. La alianza tripartita que había gobernado la galaxia durante miles de años comenzó a resquebrajarse. Mientras tanto, el capitán Rodríguez había descubierto algo aún más valioso que la inteligencia militar. Las razas antiguas habían estado mintiendo sobre sus propias capacidades. Su tecnología no es tan avanzada como afirmaban, informó después de capturar un crucero cepriano. Es vieja, muy vieja. No han innovado en siglos porque no lo necesitaban. ¿Para qué crear cosas nuevas cuando simplemente puedes robar lo que desarrollan las razas más jóvenes? Esta revelación se extendió por la rebelión como la pólvora. Las especies que se habían creído inferiores se dieron cuenta de que habían estado desarrollando tecnología más avanzada que sus amos. Los Quad descubrieron que su ingeniería era en realidad superior a los sistemas Vortic. Los tritones descubrieron que sus bionaves podían superar a los cristales ceprianos. Las colonias de insectos se dieron cuenta de que su inteligencia de enjambre era más sofisticada que la programación del colectivo. Nos mantuvieron sometidos haciéndonos pensar que éramos débiles, dijo Jaque durante una reunión con otros comandantes rebeldes. Pero eran ellos los que se volvieron débiles. Dejaron de crecer porque pensaron que ya habían ganado. El impacto psicológico fue enorme. En toda la galaxia, las especies subyugadas comenzaron a ver a sus opresores no como dioses, sino como parásitos. El miedo que los había mantenido a raya durante milenios se convirtió en ira, y la ira se convirtió en acción. Las razas antiguas intentaron responder, pero sus flotas estaban diseñadas para la intimidación, no para la guerra real. Habían pasado tanto tiempo luchando contra enemigos que ya estaban vencidos que habían olvidado cómo manejar una resistencia real. El almirante Webb coordinaba el levantamiento galáctico desde el US Defiance, pero el verdadero liderazgo provenía de las propias especies liberadas. Conocían sus condiciones locales, entendían las debilidades de su enemigo y tenían una motivación que ningún humano podía igualar. Las colonias Helix usaron su equipo de minería para excavar posiciones defensivas en asteroides. Los tritones convirtieron sus mundos acuáticos en sistemas fortaleza que los enemigos terrestres no podían navegar. Las especies de insectos usaron sus números y sus habilidades de construcción de colmenas para construir enormes estaciones espaciales en tiempo récord. Pero la estrategia más efectiva fue la guerra de información. Elena Vázquez y su equipo habían capturado toda la red de comunicaciones de las razas antiguas. Cada mensaje, cada orden, cada plan secreto era interceptado y analizado. Están planeando un ataque conjunto contra la Tierra, informó Elena. Las 3 flotas antiguas convergerán en el sistema solar en 2 semanas. Creen que si destruyen a la humanidad, la rebelión colapsará. El almirante Webb estudió los informes de inteligencia. Las razas antiguas estaban apostando todo a este ataque. Dejarían sin defensa sus propios mundos, dejándolos vulnerables a los levantamientos locales. Era el movimiento desesperado de líderes que habían perdido el control y trataban de recuperarlo todo con una sola batalla decisiva. Todavía no lo entienden, dijo el almirante Webb en voz baja. Creen que esta rebelión trata de que la humanidad conquiste la galaxia. No se dan cuenta de que estamos tratando de liberarla. La fase final del contraataque comenzó con la operación de rescate más masiva de la historia galáctica. Naves humanas, apoyadas por flotas rebeldes de docenas de especies,
atacaron simultáneamente los mundos de las razas antiguas. Sus objetivos no eran bases militares o centros de gobierno, sino los campos de prisioneros, las colonias de trabajo y las instalaciones de rehenes donde se retenía a miles de millones de seres. En 72 horas, la estructura de apoyo del imperio de las razas antiguas colapsó. Sin mano de obra esclava, sus industrias se detuvieron. Sin rehenes, sus amenazas se volvieron inútiles. Sin el tributo de los mundos súbitos, sus economías se estrellaron. Pero la verdadera victoria llegó cuando Hake Morrison, de pie en el centro de mando Vortic capturado, recibió un mensaje que le hizo sonreír por primera vez en meses. «Almirante», llamó con entusiasmo. «Necesita oír esto». El mensaje era de un grupo que se autodenominaba el Frente de Liberación de las Razas Antiguas. Estaba compuesto por jóvenes Vortic, Ceprianos y drones del colectivo que se habían inspirado en la rebelión. Estaban cansados de las viejas costumbres de sus especies y querían unirse a la lucha por la libertad galáctica. Incluso su propia gente se está volviendo contra ellos, dijo Hake, maravillado. El almirante Gueva sintió. Eso es lo que pasa cuando gobiernas a través del miedo en lugar del respeto. Al final, incluso tus propios hijos se cansan de tener miedo. Las razas antiguas habían creado una galaxia donde la fuerza se medía por la capacidad de dominar a otros. Pero la humanidad había mostrado un tipo diferente de fuerza, el poder de levantar a otros en lugar de oprimirlos. Y una vez que esa idea se arraigó, se extendió más rápido que cualquier arma o cualquier flota. La galaxia estaba cambiando, un mundo liberado a la vez. Y las razas antiguas, con todo su poder ancestral y su conocimiento acumulado, se encontraron enfrentando algo que nunca antes habían encontrado. Un universo donde sus víctimas se negaban a seguir siendo víctimas. La guerra no había terminado, pero el equilibrio había cambiado. Los cazadores se habían convertido en la presa, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. La capitana Sarachun estaba en el podio del gran salón de la asamblea, observando la reunión más diversa de la historia galáctica. Representantes de más de 300 especies llenaban la vasta cámara. Algunos se sentaban en sillas tradicionales, otros flotaban en tanques de agua, y muchos colgaban del techo o descansaban en plataformas especialmente diseñadas. Esta no era la antigua Cámara del Consejo con su rígida jerarquía y asientos asignados. El nuevo Salón de la Asamblea se había construido en el mundo neutral de Nueva Ginebra, diseñado por arquitectos de docenas de especies que trabajaron juntos. Cada ser presente tenía la misma voz y el mismo voto. Hoy era el día del gran juicio. En el centro de la sala, 3 cámaras de aislamiento contenían a los antiguos gobernantes de la galaxia. El anciano Vortic, Kazdat, estaba sentado inmóvil en su prisión de cristal, sus ojos rojos atenuados por la derrota. La anciana Cepriana, Beltar, parpadeaba entre colores pálidos, su forma cristalina agrietada y desvanecida. El colectivo se había reducido a unos pocos miles de drones, su mente colmena destrozada cuando la rebelión liberó a la mayoría de su especie. Representantes de la Asamblea Galáctica, comenzó Sara, su voz resonando claramente a través de los sistemas de traducción de la Cámara. Nos reunimos hoy no por venganza, sino por justicia. No para repetir los errores del pasado, sino para construir un futuro mejor. La evidencia contra las razas antiguas llenaba enormes bancos de datos. Milenios de crisis fabricadas, opresión sistemática, genocidio cultural y explotación económica. La prueba era abrumadora e innegable. Cada especie presente había sufrido bajo su gobierno, y muchas habían perdido a miles de millones de su gente por las ambiciones de las razas antiguas. El embajador Taos, en representación de las colonias Helix, habló primero. Estos seres destruyeron nuestro mundo y esclavizaron a nuestros hijos. Merecen la muerte por sus crímenes. Murmullos de acuerdo recorrieron la cámara. La ira era real y justificada. Pero Sara no había pasado meses planeando este juicio solo para ejecutar a los tiranos derrotados. La muerte sería fácil, replicó. La muerte les permitiría escapar de las consecuencias de sus actos. Propongo algo más difícil para ellos y más valioso para nosotros. La doctora Elena Vázquez se adelantó, llevando una tableta de datos llena de investigaciones. Durante nuestra investigación de la tecnología de las razas antiguas, descubrimos algo notable. Estos seres han acumulado conocimiento de miles de civilizaciones a lo largo de millones de años. Técnicas médicas, soluciones de ingeniería, descubrimientos científicos, todo robado a las especies que conquistaron. La cámara zumbó con interés.
Muchas de las especies reunidas tenían leyendas sobre conocimientos perdidos, tecnologías que sus antepasados habían desarrollado antes de que las razas antiguas llegaran para guiarlos. Gran parte de lo que tomaron ha estado guardado en sus bases de datos privadas, continuó Elena. Conocimiento que podría curar enfermedades, resolver problemas de energía y hacer avanzar a cada especie en esta asamblea por siglos. Pero permanecerá guardado para siempre si simplemente los ejecutamos. El anciano Kazdat levantó su enorme cabeza, hablando por primera vez desde su captura. ¿Creen que cooperaremos con ustedes? Preferiríamos morir antes que servir a seres inferiores. Sara sonrió con tristeza. Esa es exactamente la actitud que los llevó a su caída. Todavía no entienden lo que pasó aquí. Activó la pantalla principal de la cámara, mostrando escenas de toda la galaxia. Jóvenes Vortig jugando con niños de otras especies en escuelas integradas. Artistas ceprianos colaborando con músicos humanos para crear nuevas formas de belleza. Antiguos drones del colectivo descubriendo la creatividad individual por primera vez. Su propia gente está abandonando su filosofía, dijo Sara. Han visto lo que la cooperación puede lograr y la eligen por encima de la dominación. No solo están derrotados, están obsoletos. El juicio continuó durante 3 días. Testigo tras testigo testificó sobre los crímenes de las razas antiguas. La evidencia se presentó de manera metódica y completa. Pero en lugar de exigir sangre, cada orador concluía hablando de sus esperanzas para el futuro. El ingeniero Quack mostró planos de hospitales que servirían a múltiples especies. El diplomático Tritón describió acuerdos comerciales basados en el beneficio mutuo en lugar de la explotación. Las reinas insecto hablaron de compartir sus técnicas de construcción para ayudar a reconstruir mundos destruidos. En el último día, Sara presentó el veredicto de la asamblea. Son culpables de crímenes contra la civilización galáctica, dijo, dirigiéndose directamente a los 3 prisioneros. Sus acciones han causado un sufrimiento inconmensurable. Pero esta asamblea elige romper el ciclo de violencia que ha plagado nuestra galaxia durante demasiado tiempo. La cámara quedó en silencio mientras Sara anunciaba la sentencia. Pasarán el resto de sus vidas trabajando para reparar el daño que han causado. Su conocimiento será compartido libremente con todas las especies. Sus recursos se destinarán a la reconstrucción de mundos destruidos. Sus flotas se convertirán en naves hospital y buques de investigación. Servirán a la galaxia en lugar de gobernarla. La forma de cristal de la anciana Beltar brilló con un rojo furioso. Nos negamos. No seremos sus esclavos. No serán esclavos, replicó Sara con calma. Serán maestros, médicos, ingenieros, lo que su conocimiento les permita ser. Trabajarán junto a las especies que una vez oprimieron, como iguales. Y quizás, con el tiempo, entenderán por qué la cooperación es más fuerte que la dominación. La votación fue abrumadora. 847 especies a favor, 23 en contra, 15 abstenciones. Las razas antiguas vivirían, pero vivirían en una galaxia que ya no controlaban. Pero el verdadero trabajo comenzó después de que terminó el juicio. Construir un nuevo gobierno galáctico desde cero fue más difícil que librar una guerra. 300 especies significaban 300 ideas diferentes sobre cómo deberían funcionar las cosas. Los humanos se encontraron sirviendo como mediadores, traductores y, a veces, árbitros en debates que podían durar semanas. El comandante Morrison, ahora director de reconstrucción, enfrentaba desafíos diarios para los que ningún entrenamiento militar lo había preparado. ¿Cómo escribes leyes que se apliquen a especies que se comunican a través del olfato? Le preguntó a Sara durante una de sus reuniones de planificación. ¿O creas regulaciones comerciales para seres que no usan dinero? La respuesta vino de las propias especies liberadas. Habían vivido bajo la uniformidad de las razas antiguas durante tanto tiempo que atesoraban sus diferencias. En lugar de tratar de hacer que todos fueran iguales, la nueva asamblea celebró la diversidad. Las colonias Helix se convirtieron en maestros mineros y terraformadores, utilizando su experiencia subterránea para crear nuevos mundos para poblaciones desplazadas. Los tritones desarrollaron una agricultura acuática que podía alimentar a especies que nunca habían visto océanos. Los colectivos de insectos usaron sus habilidades de construcción para crear la infraestructura de una civilización galáctica verdaderamente integrada. Los humanos encontraron su papel como conectores y facilitadores. Su experiencia con la diversidad caótica en la Tierra los convirtió en embajadores naturales entre especies que nunca habían aprendido a trabajar juntas.
Enseñaron resolución de conflictos, ayudaron a diseñar tecnologías compatibles y compartieron su conocimiento duramente ganado sobre la construcción de sociedades a partir de muchos grupos diferentes. Pero el mayor cambio fue psicológico. Especies a las que se les había dicho que eran inferiores durante milenios descubrieron su propio valor. Los Quacks se dieron cuenta de que su ingeniería era mejor que la de sus antiguos amos. Las colonias Helix descubrieron que sus técnicas de minería eran más eficientes que los métodos Vortic. Las especies de insectos aprendieron que su creatividad individual era más poderosa que la programación colectiva. Nunca fuimos débiles, dijo el embajador Torres durante una sesión de la Asamblea. Solo nos convencieron de que éramos débiles. El arma más grande de las razas antiguas no era su tecnología, era nuestra propia duda. 6 meses después del juicio, Sara recibió un informe que la hizo sonreír. La primera colonia mixta se había establecido en Nueva Armonía, un mundo terraformado conjuntamente por 7 especies diferentes. Humanos trabajaban junto a tritones en ciudades flotantes, mientras que los Quack construían instalaciones subterráneas conectadas a las operaciones mineras de los Helix. Antiguos drones del colectivo habían elegido nombres individuales y enseñaban arte insecto a niños de toda la galaxia. Incluso algunos miembros de las razas antiguas se habían unido a la colonia. Jóvenes Vortic, que rechazaban la ideología supremaquista de su especie, trabajaban como ingenieros y científicos. Artistas ceprianos que habían sido reprimidos por su rígida estructura social encontraron la libertad en la atmósfera creativa de la colonia. Antiguos drones de colectivo que habían elegido la individualidad ayudaron a diseñar sistemas de comunicación que podían manejar docenas de idiomas diferentes simultáneamente. Las antiguas razas antiguas permanecían en comunidades supervisadas, aprendiendo lentamente a contribuir en lugar de dominar. Algunos se adaptaron rápidamente, abrazando genuinamente la nueva filosofía. Otros se resistieron, aferrándose a su creencia en su propia superioridad. Pero fueron superados en número por sus propios hijos, que habían visto lo que la cooperación podía lograr. Un año después de la fundación de la Asamblea, Sara se encontraba una vez más en el podio del gran salón de la Asamblea. Pero esta vez no estaba allí como jueza o fiscal. Estaba allí para renunciar. He servido como secretaria general interina mientras construíamos esta nueva civilización, dijo. Pero el liderazgo en una democracia no debe ser permanente. Es hora de que elijan su propio camino. La elección que siguió fue diferente a todo lo que la galaxia había visto. Candidatos de docenas de especies presentaron sus visiones para el futuro. La campaña fue enérgica, a veces caótica, pero siempre pacífica. Cuando se contaron los votos, el ganador no fue un humano ni siquiera un antiguo líder rebelde. El director Sixto era un joven Vortic que había pasado los años de la guerra ayudando en secreto a los agentes humanos a infiltrarse en las instalaciones de las razas antiguas. Su plataforma era simple. Ninguna especie es superior. Ningún ser es inferior. Nos levantamos juntos o nos desmoronamos.